La noche había caído silenciosamente cuando comencé a notar que algo no encajaba en mi hogar. Siempre pensé que la maternidad traería consigo momentos de dulzura y risas inocentes, pero desde el primer día en que mi pequeño llegó al mundo, supe que había algo más. Algo que se escondía en los rincones oscuros de la habitación. Al principio, era apenas un murmullo, un leve eco que parecía reír suavemente en la penumbra, como si alguien estuviera disfrutando de un secreto oculto. Esa noche, mientras me mecía en la cuna con mi bebé en brazos, sentí una extraña presencia que no podía explicarse. Si alguna vez has sentido que hay algo más allá de lo que ves, quédate conmigo, porque lo que estoy a punto de contarte hará cuestionar todo lo que crees saber sobre la realidad. Recuerdo perfectamente el instante en que noté que los juguetes del cuarto se movían solos. Cada mañana, al despertar, encontraba el sonajero en un lugar distinto, o el carrito de mi hijo posado de manera que parecía señalar hacia algo inexplorado. Mi hijo, por su parte, sonreía de forma serena durante el día, pero en la noche, cuando el silencio se hacía absoluto, sus ojos parecían fijos en algo invisible, algo que solo él podía ver. La primera vez que escuché una risa extraña, no la atribuí a mi imaginación. Sentí que esa risa, tan dulce y a la vez perturbadora, no pertenecía a este mundo. Desesperada por encontrar respuestas, decidí acudir a doña Lucía, una mujer de la colonia que había ganado fama por sus dones y conocimientos en lo oculto. Mi amiga, que también había notado la inquietud en mi hogar, me acompañó en ese viaje hacia lo desconocido. Caminamos por una vereda poco transitada hasta llegar a una casita humilde y oscura, apenas iluminada por una farola parpadeante. Al tocar la puerta, una voz ronca y segura nos invitó a entrar sin demora. Doña Lucía no era como la mayoría de las mujeres que se dedican a lo esotérico, había en ella una sabiduría ancestral que se notaba en cada gesto y en cada palabra. Con la mirada penetrante, me preguntó de inmediato sobre mi situación. Con voz temblorosa, le conté todo, los juguetes que se movían solos, las risas que invadían la noche y sobre todo, la inquietante transformación de mi hijo, cuyos ojos brillaban con una luz que yo no podía comprender. Ella asintió lentamente y, tras una pausa que pareció eterna, me dijo: tu hijo ha despertado a una presencia que vive en la sombra, algo que se alimenta de la inocencia y la pureza. Pero no debes temer, hay un ritual que puede ayudarte a restablecer el equilibrio. Sin embargo, debes saber que este camino no es sin consecuencias. Es importante que sepas que, a partir de ahora, tu vida cambiará para siempre. Mientras doña Lucía me explicaba cada paso con detalle, mi mente se llenó de dudas y miedos, pero también de una extraña esperanza. Si tú, que me escuchas, alguna vez has sentido esa punzada de temor al enfrentarte a lo inexplicable, déjame que te invite a seguir esta historia, a compartir tus experiencias y a descubrir que, en la penumbra, a veces se esconden respuestas que nos conectan con lo más profundo de nuestro ser. Comenta abajo y cuéntame si alguna vez has sentido esa inexplicable presencia en tu vida. De vuelta en casa, decidí seguir las instrucciones de doña Lucía al pie de la letra. Aquella noche, en medio de un silencio casi palpable, dispuse cada elemento del ritual con precisión. Coloqué un amuleto bendito sobre la cuna, encendí velas en puntos estratégicos del cuarto y recité en voz baja las palabras que la curandera me había enseñado. Cada palabra parecía resonar en la habitación, desafiando la oscuridad y, por un breve momento, pude sentir que la presencia se estremecía. El ambiente se tornó una mezcla agridulce de temor y anhelo de paz. Mientras realizaba el ritual, la risa se hizo más clara, como si alguien, al otro lado de un velo invisible, se burlara de mi intento de retomar el control. En esa noche, mientras mis manos temblorosas seguían los gestos indicados, mi hijo dormía con una sonrisa serena. No entendía cómo podía haber un lazo tan profundo entre esa risa en la oscuridad y la inexplicable calma que ahora parecía envolverlo. Pero a la medianoche, algo cambió,
sentí un escalofrío recorrer mi espalda y en el rincón más alejado de la habitación, la sombra de una figura infantil emergió brevemente. Por un instante, sus ojos brillaron intensamente y pude distinguir una sonrisa que era a la vez tierna y perturbadora. Esa imagen quedó grabada en mi mente y desde entonces, cada noche se volvió una batalla entre la luz y la penumbra, entre la calma que mi hijo aparentaba y la inquietante presencia que parecía rondar. Si sientes que tu vida a veces se desborda en misterios inexplicables, no dudes en compartir esta historia. Dale like, suscríbete y deja tus comentarios. Juntos, podemos descubrir qué es lo que realmente se esconde en la oscuridad. Los días pasaron y, a pesar de los rituales, la situación parecía empeorar. Mi hijo, a quien llamábamos cariñosamente mi pequeño, comenzó a mostrar comportamientos que desafiaban toda lógica. Durante el día, jugaba con sus juguetes, pero en la noche, sus risas se volvían casi musicales, como si alguien más se uniera a él en un coro de voces que solo él podía oír. Una noche, desperté abruptamente al oír la risa, y al mirar hacia la cuna, pude ver cómo el móvil colgante comenzaba a girar lentamente, casi como si estuviera danzando al compás de una melodía secreta. El corazón me latía con fuerza, y supe que debía actuar antes de que esa fuerza invisible se adueñara por completo de la inocencia de mi hijo. Llamé a doña Lucía de inmediato y, con voz entrecortada, le conté lo sucedido. Ella me indicó que no debía temer, pero que era necesario reforzar el ritual con nuevos elementos, cambiar la posición de la cuna, colocar amuletos adicionales y, sobre todo, mantener una constante oración de protección durante toda la noche. Con el corazón en la mano, implementé cada uno de los cambios sugeridos. Esa noche, el ambiente era denso, cargado de una energía que me hizo sentir como si estuviera siendo observada en cada rincón de la habitación. Las sombras parecían alargarse, y la risa, que al principio se había vuelto casi festiva, ahora resonaba con un tono melancólico y perturbador. Mientras trataba de mantener la calma, vi algo que nunca olvidaré. En la penumbra, entre el parpadeo de las velas, apareció una figura que se parecía vagamente a un niño, pero con una mirada que transmitía sabiduría y una tristeza infinita. La figura se detuvo frente a la cuna, y por unos instantes, nuestras miradas se encontraron. En ese momento, comprendí que lo que mi hijo vivía era algo mucho más complejo de lo que jamás había imaginado. No se trataba simplemente de una presencia maligna, sino de una entidad que deseaba comunicarse, de algún modo, con nosotros. Con el alma en vilo, abrí la ventana, intentando que la brisa fresca de la madrugada disipara la sensación opresiva que llenaba la habitación. Sin embargo, la presencia no se disipó, se intensificó, como si cada elemento del ritual hubiera despertado una parte dormida del misterio. Me quedé inmóvil, observando cómo el silencio se quebraba solo por el eco de esa risa distante. En ese instante, comprendí que debía enfrentar lo desconocido de frente, que no podía dejar que el miedo me paralizara. Si tú, que estás leyendo esto, alguna vez has sentido esa mezcla de temor y fascinación por lo inexplicable, te invito a que compartas esta historia y dejes tu comentario. ¿Te atreverías a enfrentar lo que se oculta en la penumbra de tu propio mundo? Haz clic en me gusta y suscríbete para más relatos que desafían la realidad. Los días se sucedieron y, aunque las manifestaciones parecían disminuir en intensidad, algo había cambiado en mi hijo. Su risa, aunque menos frecuente, se había transformado. Ahora era una risa que surgía de la nada, una risa que lo hacía reír sin motivo aparente, como si estuviese compartiendo un secreto con un amigo invisible. A veces, lo veía conversando en voz baja con sombras, y en otras ocasiones, notaba que sus juguetes se movían a posiciones diferentes de las que yo había dispuesto. Mi corazón se llenaba de inquietud al ver esos gestos, y la sensación de que algo trascendental estaba ocurriendo se hacía cada vez más palpable. Una noche, mientras me encontraba en la sala tratando de descansar un poco, escuché nuevamente la risa. Esta vez, la escuché acompañada de un suave canto, casi melódico,
que se entrelazaba con el sonido del reloj que marcaba las horas. Con el rostro pálido, me dirigí a la habitación de mi hijo y, al abrir la puerta, la vi, una figura que parecía hecha de luz y sombras, sentada al borde de la cuna, mirando fijamente a mi pequeño con una expresión que combinaba ternura y una profunda melancolía. La figura se desvaneció tan rápido como apareció, dejándome con una sensación de anhelo y desconcierto. Recordé entonces las palabras de doña Lucía: las entidades del otro mundo a veces vienen en busca de redención o para saldar cuentas pendientes. Mi mente se llenó de preguntas. ¿Quién era esa figura? ¿Qué quería de mi hijo? ¿Y qué parte de nuestro destino se había entrelazado con la suya? Esa noche, la incertidumbre se convirtió en mi única compañía, y mientras el reloj seguía su incesante tic-tac, yo me preguntaba si algún día lograría entender el misterio que se cernía sobre mi hogar. Con el paso de los días, empecé a notar que la atmósfera en la casa había cambiado sutilmente. Las risas y las sombras seguían presentes, pero ahora había una especie de paz inquietante que se instalaba, como si la presencia hubiese aceptado su rol en nuestras vidas. Mi hijo, a pesar de su extraña conducta, comenzaba a mostrar un comportamiento más sereno, casi como si hubiera encontrado consuelo en la compañía del ente. Sin embargo, en mi interior, la lucha seguía. Quería recuperar la normalidad, quería sentir que era yo la dueña de mi propio destino. Una tarde, después de una jornada particularmente agotadora, decidí escribir mis pensamientos en un cuaderno. Mientras plasmaba cada detalle, comprendí que esta experiencia me había transformado profundamente. Las noches en vela, los rituales, la constante sensación de ser observada, todo se había convertido en parte de una historia que ya no podía separar de mi identidad. Si tú alguna vez has pasado por momentos en los que la realidad se confunde con lo inexplicable, te invito a reflexionar y a dejarme tu testimonio en los comentarios. Comparte esta experiencia con quien creas que necesita saber que no estás solo en este viaje. El clímax de mi historia llegó en una madrugada especialmente fría. El reloj marcaba las 3 de la mañana y, como de costumbre, la risa comenzó a resonar por toda la habitación. Esa noche, el ambiente era casi tangible, una mezcla de energía eléctrica y un silencio que gritaba en la penumbra. Con el corazón en la mano, me quedé despierta observando a mi hijo, cuyo rostro, bañado en la luz tenue de una vela, parecía sumido en un sueño profundo y misterioso. De repente, sentí como si alguien caminara detrás de mí, un leve arrastrar de pies que rompía la calma de la noche. Con la respiración contenida, me giré y pude ver, por un breve instante, la sombra de una figura que se deslizaba silenciosamente por el pasillo. Fue entonces cuando comprendí que la presencia no era solo una anomalía, sino una parte inherente de la nueva realidad de mi familia. Esa madrugada, mientras la figura desaparecía lentamente en la oscuridad, una voz interior me decía que debía dejar de luchar contra lo inevitable y, en cambio, aprender a convivir con esa dualidad. La risa en la penumbra, la presencia que se manifestaba entre sombras, era tanto un recordatorio de lo efímero de la vida como una invitación a abrirnos a lo desconocido. Con lágrimas en los ojos, entendí que mi hijo no era un mero espectador en este juego, sino el puente entre dos mundos, el lazo que unía la inocencia terrenal con la sabiduría de lo eterno. Si esta historia te ha conmovido, si sientes que a veces las sombras ocultan más que simples misterios, te invito a suscribirte y a compartir este relato. Tu apoyo me ayudará a seguir explorando y contando estas historias que nos recuerdan que, en cada rincón oscuro, puede haber una chispa de luz. Los meses pasaron y, con ellos, una extraña calma se instaló en nuestro hogar. Mi hijo, aunque seguía teniendo momentos de risa inexplicable y conversaciones en voz baja con sombras que solo él veía, parecía haber encontrado su lugar en este universo enigmático. Yo aprendí a aceptar que algunas preguntas no tienen respuesta y que, a veces, lo inexplicable es simplemente parte del tejido de la vida. Cada noche, mientras lo veía dormir con esa sonrisa misteriosa, recordaba que lo esencial no era comprenderlo todo, sino aprender a convivir con el misterio, con esa risa en la penumbra que, de alguna manera, nos recordaba que la vida está llena de sorpresas y enigmas. Hoy, al mirar hacia atrás,
me doy cuenta de que esa experiencia transformó mi forma de ver el mundo. Lo que comenzó como una lucha desesperada contra lo desconocido se convirtió en una lección de humildad y aceptación. A ti, que me has acompañado en este relato, quiero decirte que, si alguna vez sientes que algo inusual ronda tu vida, no temas. Abre tu corazón, escucha esa risa en la penumbra y descubre el mensaje que te quiere transmitir. La magia, el misterio y lo inexplicable están a la vuelta de la esquina, esperando a ser descubiertos por aquellos que se atreven a mirar más allá de la superficie. Comparte esta historia, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que nunca te pierdas un relato que desafíe los límites de la realidad. Juntos, podemos crear una comunidad donde lo inexplicable se transforma en una fuente de inspiración y aprendizaje. Deja tus comentarios, comparte tus experiencias y ayúdanos a descubrir que, en cada risa, en cada sombra, hay una historia esperando a ser contada. Y así, en medio de risas que aún resuenan en la penumbra, aprendí que la vida es un misterio sin fin, una mezcla de luz y sombra que nos invita a soñar, a temer, sobre todo, a amar con toda la intensidad que el alma puede abrazar. La risa de mi hijo, que alguna vez fue motivo de preocupación, se transformó en un canto a la resiliencia, en un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una chispa de esperanza. Y esa chispa la he convertido en mi motor, en la razón por la que sigo explorando el umbral entre la realidad y lo desconocido. Si sientes que esta historia habla a tu alma, déjanos un mensaje, comparte este relato y únete a una comunidad que no teme adentrarse en los misterios de la existencia. Porque en cada risa, en cada sombra que se desliza en la oscuridad, hay una invitación a ver el mundo con ojos nuevos, a descubrir que lo inexplicable puede ser la llave que abra las puertas a una verdad más profunda. Gracias por acompañarme en este viaje entre la luz y la penumbra. Recuerda, cada noche es una oportunidad para redescubrir la magia que se esconde en lo cotidiano, y cada risa, por extraña que parezca, es un eco del universo que nos habla. Suscríbete, comparte y deja tu huella en este relato, porque juntos podemos transformar el miedo en fascinación y la incertidumbre en una aventura inolvidable. Con cada palabra y cada susurro de la noche, mi historia continúa, y espero que la tuya también lo haga. Porque en la risa en la penumbra, todos tenemos un secreto que contar.